¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al set de OTS 18. En el video vamos a revisar cuáles son las cartas que reimprime, su rareza, lógicas, razones, ausencias, cosas a considerar, cuáles son las cartas en las cuales yo pondría atención y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y poder estar apoyando este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos mismos videos. El sobre de OTS 18 comenzará a ser entregado a nosotros TCG el próximo día 17 de febrero. Los sobres de OTS son sobres que solo pueden conseguirse a través de la participación de torneos oficiales y no hay otra forma de poder obtener estos. Los sets de OTS se componen de 26 cartas. Estas se dividen en 3 de rareza Ultimate, 10 de rareza Super y 13 de rareza común. Cada sobre de OTS entrega 3 cartas. Estas son 2 de rareza común y 1 de rareza foil. Esta carta de rareza foil puede ser una carta Super o una de rareza Ultimate. Que si han estado alejados del juego durante algún tiempo, las cartas de rareza Ultimate actualmente solo se pueden obtener a través de estos sobres. Los sobres de OTS están diseñados para reimprimir cartas que se hicieron importantes, cartas que están próximas a hacerse muy relevantes o populares, para poder entregar incrementos de rareza muy merecidos, para poder entregar correcciones de texto de cartas que pasaron de OCG a TCG con una traducción errónea y algunas lógicas adicionales. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar las selecciones. Para las cartas de rareza Ultimate, primero tenemos a Dogmática Eclesia de Virtus. Una elección interesante, aunque para muchos se eligió a la Eclesia incorrecta. Debido al uso competitivo de Dogmática desde su lanzamiento, acaba siendo una buena elección. A pesar de que está bastante orientado a un arquetipo y no es algo que se puede usar de forma tan genérica, ha tenido tanto uso que es una buena carta a considerar. Incluso, y como lo mencionaremos más adelante, es la única carta que se podría usar a números máximos, dándole un valor adicional sobre las otras cartas. Divine Arsenal AA Seals Sky Thunder, una sorpresa por completo sobre esta considerando el momento. Si hubiera sido entregada cuando las cartas Zodiac permitían tener acceso a este, o cuando Drytron peleaba contra Brigade sobre cuál era el deck más competitivo, hubiera tenido mucho más sentido, considerando que ahora mismo no es una amenaza contra el meta, más considerando que es mucho más accesible a otros jugadores y los mismos no están pidiendo un golpe. Es la más genérica de las selecciones de las Ultimate y una excelente carta para obtener, un tanto extraña por los números y paralelos con OCG de que incluso esta carta está limitada, pero fuera de esa consideración también es una muy buena elección. Fusion Destiny es la carta que sabíamos desde el anuncio de este set que aparecería en esta rareza y muy justo que obtenga semejante trato. La cantidad de estrategias que utilizan para poder llevar su estrategia al siguiente nivel, el formato anterior ya era un número de consideración, y este formato solo promete que se acabará de consolidar o incluso se llevará por mucho el lugar del Ultimate más codiciada al momento de ser lanzada. Al mismo tiempo es la carta que más dudas genera alrededor porque si bien se puede usar en muchísimos decks, ya tiene un golpe encima y no parece que esto reduzca el uso de la misma, por lo que la lógica dictaría que debería recibir un golpe adicional para lo que tendremos en el futuro. Para las cartas de rareza Super primero tenemos a Destiny Hero Dasher, una de las cartas que más necesita su reimpresión desde que fue revelado el Destroyer Phoenix Enforcer, parte fundamental del uso de este motor. Previamente solo existían rareza rara y Ultimate, y si a eso sumamos que su reimpresión más reciente fue hace 11 años, se combinaban para dar que una carta rara llegaba a ser mucho más costosa que incluso piezas principales de otros sets. Es muy bueno que se dé su reimpresión en este producto, y aun cuando seguirá siendo codiciada, será mucho más fácil de obtener sabiendo que existe en este mismo sobre. Baby Cerasaurus es una de las grandes justicias y cartas pedidas a través del tiempo en conjunto de otras cartas como Shadow Fusion. Desde la aparición del Structure Deck Dinomasher's Fury, Baby Cerasaurus era por mucho una de las cartas que más se pedía y se debía de dar un incremento de rareza. Tristemente en los múltiples puntos donde la estrategia de dinosaurio fue meta no se dio como con el Trucking Dinosaur Yang o los dinosaurios a inicios de 2021, pero que se acabe dando esta es un regalo gigantesco para los fanáticos de este deck. Es una carta que se queda para lo que tendremos del futuro del juego y también nos podría dar los guiños de que cartas con este estatus de ausente para su incremento de rareza lo podrían recibir muy pronto. Kagemucha Knight y Phantom Knights of Great Sword los menciono en conjunto debido a la estrategia para la cual se están entregando dichas reimpresiones. El deck de Phantom Knights Brave Token ha sido uno de increíble potencial en OCG, tanto que Brave Token como un motor ya tiene golpes encima debido a semejante potencia. Estos golpes nos dan la certeza de que se espera que se replique semejante popularidad en TCG, incluso ya tenemos resultados que acaban demostrando esto. Sobre las selecciones, no son malas en absoluto considerando que son piezas que se pueden y o deben de usar en la misma. Aquí entrará mucho sobre si les hubiera gustado que alguna otra carta tuviera un incremento de rareza u obtener en una rareza diferente. Lo que se debe de absorber de esta elección es precisamente el enfoque a lo que se espera que sea el juego competitivo que tenemos para este formato. Contact Sea, Quaguar Hercules e Insector Picofalena
están pensadas en sí para lo que son las estrategias de insecto, lo cual es algo bastante sorprendente considerando el impacto competitivo que han tenido, que si bien no ha sido poco, no ha sido una representación como para poder esperar que este incluso sea un deck que pueda presentar resistencia a lo que ha sido el juego competitivo. Sí hemos tenido buenos resultados y pilotos que incluso se han quedado a un paso de ganar torneos de YCS, pero es un tanto sorpresivo. Hablando un poco de cada una, Contact Sea de hecho es una hand trap y las cartas genéricas que se entregan en estos sets siempre son muy buenas opciones tanto a reimprimir como obtener para lo que tendremos en el futuro del juego. La misma estrategia de Beat-Trooper o de insecto como deck la pueden buscar con mucha soltura. Por la parte de Jaguar Hercules es algo tremendo que se nos dé la reimpresión de una carta tan vieja y tan costosa. Esta previamente solo podía conseguirse a través de los Tournament Pack, es decir, la misma línea de los sets de OTS pero que fueron lanzados hace casi 20 años y con solo una impresión y muchas estrategias insecto usando este como blanco de Red Diffusion, era una carta que ya era costosa por su rareza y edad. Si de pronto tiene un uso viable en una estrategia competitiva, provocaba que tuviera un precio ridículo. El que se dé dicha reimpresión es fantástico para los jugadores que la buscaban e incluso nos da información y certeza de que se tienen localizadas dichas cartas para poder ayudar y hacer que más jugadores puedan acceder a dichas cartas. Por último, Insector Picofalena presenta la problemática de que si bien es una buena elección, tuvo una reimpresión reciente en The Grand Creators y de hecho fue en exactamente la misma rareza hace unas cuantas semanas, y que se vuelve a entregar aquí es por completo un espacio desperdiciado. Mucho de lo que está relacionado a estas tres cartas nos dará más información importante para lo que tendremos en el futuro y mucho de cómo se operan o hacen estos sets. Monk of the Tenji es posiblemente la mejor elección y también la más lógica, pensado para que se use en la estrategia de Sword Soul Tenji. Previamente dicha carta solo tenía acceso a rarezas común y rara, y que una carta que se usa usualmente a 3 copias tenga este incremento de rareza con el increíble potencial y juego que tiene este deck, la hacen una, si no es que la mejor carta que incrementa su rareza para lo que tenemos en esta sección, más considerando que todas las demás cartas por diferentes lógicas y usos se podrían usar sí también a 3 copias, pero es muy marcado que Monk es la que se tiene que estar utilizando a dichos números. Son muy pocas las construcciones que solamente lo llevan a 2. Token Collector es otra hand trap que es reimpresa. Es un tanto extraño la elección de un OTS considerando que son sets que hacen que más cartas sean accesibles, pero no tanto como un set secundario, donde se esperaría que se entregara esta. Es una hand trap muy enfocada a momentos y contrarrestar estrategias muy específicas, pero que los decks que puede afectar son bastante buenos. Lo tuvimos a mediados de 2020 con Infernable Knights, para lo que esperábamos que fuera el formato anterior con Sword Soul, e incluso hoy se puede añadir Brave Token a dicha ecuación. Es una muy buena elección en general. Y por último, la carta de token que se nos entregará en esta ocasión es el Ogdoadic Token, el cual se puede estar generando con Ogdoadic Calling. Es una elección bastante interesante considerando que esta carta no tiene uso. Hay muchas otras estrategias de las cuales se espera un token desde hace algún tiempo, como de Brave Token, Sword Soul Token, e incluso muchos otros de algunas estrategias que todavía siguen atrapados en OCG. Para las cartas comunes primero tenemos Manju of the 10,000 Hands en conjunto de Incantation Talismandra y Pensiplume. Estas están pensadas para el original más reciente entregado a nosotros TCG, siendo los Libromancer. Algunos de estos tienen requerimientos de invocación de mostrar monstruos de ritual en la mano para lograr esto, y es justamente por ende que se elige Talismandra y Pensiplume para estos. Vale la pena de que Talismandra pertenece a la primera ola de soporte de este motor y Pensiplume a la segunda, pero la característica que comparten es precisamente el requerimiento de ritual en mano. Manju es una normal summon que puede buscar una magia o monstruo de ritual. En ese respecto también se puede entregar a Senju, pero es mucho mejor que se haya entregado un nombre más útil en cualquier situación. Con una sola ola de soporte y como lo mencionamos en el análisis de Battle of Chaos, por ahora no prometen mucho, pero es el motivo de las selecciones de dichas cartas. Para las cartas de los nórdicos es precisamente por el soporte entregado recientemente en Battle of Chaos. Son increíbles selecciones considerando la temática y el momento de entrega del set. Al mismo tiempo, fuera de Gulveig, por ser una carta que hizo su debut en un set fijo y que jamás fue reimpreso, se hizo una carta muy necesaria para los jugadores de esta temática. Las selecciones de los otros dos monstruos no hay una buena lógica detrás de estas. No son cartas costosas, tienen reimpresiones haciéndolas muy accesibles y también tienen rarezas bastante bajas y altas. No es algo diferente a otros nombres de su arquetipo como Guldfax, Vanadis o Valkyrie, pero al no ser un jugador o conocedor de la temática, quedan como buenas selecciones por tema, pero ignoro por completo si pudo haber habido otros mejores nombres, como lo mencionaremos con otros decks. The Phantom Knights of Silent Boots tiene la misma lógica sobre lo dicho en la sección de cartas super con Kagemucha Knight y Break Sword. Es una buena elección que dependerá de su construcción, sobre cuántas copias usan de esta, si querían una nueva rareza y adicionales, sobre si esta pudo ser una mala o una buena elección. Destiny Hero Celestial está apareciendo aquí por lo mencionado del motor Destiny Hero. El único pero de esta carta es que fue reimpresa en Duel Overload hace no más de 2 años, y debido a que se utiliza una copia, sumado a que también tiene acceso a rareza común, es de las pocas cartas que tienen la lógica de que es adecuada, pero que pudieron haber ocupado otros lugares mejores cartas. Incluso esta existe en rarezas ultra y secreta, por lo que su lógica no cuenta para un incremento de rareza. Vampire Familiar y Retainer son excelentes selecciones que comparten toda la lógica de lo mencionado con el soporte nórdico. Es por el soporte reciente y son cartas que se agradecerán de que se reimpriman. Las selecciones son peculiares, son las cartas más útiles usando el soporte nuevo, específicamente por Vampire Ghost que apareció hace unos cuantos días, pero al mismo tiempo son cartas bastante accesibles. Aparecieron y tienen reimpresión de Dark Saviors y de la Megalata de 2019, mismos sets en los cuales
cuales apareció Engage y las Sky Striker, por lo que hay un excedente increíble de dichas cartas. Otras pudieron haber utilizado ese incremento de rareza o de por fin entregar reimpresiones como a Vampire Duke o Grace, que si bien no son piezas esenciales, son mucho más viejas y considerando lógicas de otras cartas, pudieron ser cartas mejor recibidas. Pero de nuevo, para lo que se usará y como lo dicho con Celestial, son excelentes selecciones. Ghost Trick, Angel of Mischief y Break es un arquetipo más que recibe soporte significativo en Battle of Chaos. Por la parte de Mischief es excelente que reciba una reimpresión, sean versiones puras o de combo, es una de las cartas más necesarias para usar con el deck y al solo tener una impresión del World Superstars, un set que muchos no conocieron y que incluso fue de una sola entrega, hace que dicha carta fuera bastante costosa y esta es una muy buena elección. Por la parte de Break es muy desafortunada la elección, ya que se da por la lógica del set donde aparece, siendo también el World Superstar. Por rareza, costo y uso de las cartas, este lugar debió pertenecer absolutamente a Mary o a Lantern, pero también esto podría dar las bases a que sean entregadas en otro set, por lo que es bastante lógico de por qué dichas cartas aparecen aquí. Dark Magical Circle es la última carta y también provocada por el soporte de Battle of Chaos. De forma peculiar, Dark Magical Circle es de hecho, y fuera del mismo Dark Magician o Magician Souls, la única carta que de forma constante se utiliza 3 copias. Otras cartas como Magician's Navigation, Eternal Soul y adicionales por la evolución del deck y nuevo soporte han sido algunas que se han quedado bastante atrás, por lo que como carta emblema y más útil para entregar una reimpresión es por mucho la elección más lógica e increíble. No lo es cuando revisamos cuántas reimpresiones tiene esta carta, que se puede ir desde la misma rareza común hasta llegar a su original en secreto, pero de nuevo, las lógicas están allí, por lo que las hacen muy adecuadas. No puede ser Souls porque esta tiene que empujar la venta de Legendary Duelist temporada 3 y Dark Magician tiene tantas reimpresiones que no sería algo gracioso. Lo único que sí levanta dudas de esto es el por qué se da al menos una carta Dark Magician pero no una Blue Eyes, que sea porque las cartas Blue Eyes con esta característica son un tanto más costosas para dar esta rareza tan baja o que podamos estarlas viendo en otros sets, pero esto va a tener que ser algo que tengamos que esperar para averiguar. Para lo que acabaría siendo la parte del análisis, este set de OTS 18 posiblemente acabe siendo uno de los mejores o el mejor set de OTS que hayamos tenido en la historia. El momento en el cual se está entregando es muy adecuado, todas las cartas que se están entregando son bastante buenas, no en sí las cartas que se entregan, sino la lógica de por qué cierta carta está apareciendo. Da atención al juego competitivo, da atención al juego casual y en general acaba cumpliendo muy bien todos los aspectos que acaban componiendo estos sets. Hay que hacer muchísimo hincapié en el elemento del tiempo. Hemos mencionado previamente para muchos sets de OTS que el momento en el cual se están entregando y las cartas que lo componen se sienten erróneas por muchos puntos. Cartas que fueron entregadas hace muchos meses, cartas que van a ser entregadas dentro de 2 meses, pero que inmediatamente tenemos cartas que tienen la necesidad de que se les entregue una reimpresión y no sucede absolutamente nada de esto con este set. Si bien está muy enfocado al set inmediato que es Battle of Chaos y el juego competitivo que tenemos por evidencia de OCG que se va a acabar desarrollando y el mismo juego competitivo que hemos tenido durante el último formato, este no acaba arriesgando mucho, pero precisamente es algo que tienen que hacer los sobres de OTS, tienen que estar entregando dichas cartas y este lo cumple de forma fantástica. Es muy interesante que las 3 cartas de rareza Ultimate, sea por azar o por planeación, acaban siendo cartas que tienen que ver con el juego competitivo. Por la parte de Ecclesia es una de las piezas clave para poder estar jugando Dogmática Invoke Shadow. Por la parte de Zeus es un monstruo jefe que se puede utilizar a través de Tri Brigade o de Lilius Tri Brigade. Y por la parte de Fusion Destiny, si bien estaba proyectada para que fuera utilizada por Sword Soul, si bien muchas versiones la acabaron utilizando, Dogmática Invoke Shadow acabó adaptando esta misma carta para poder hacerse más fuerte. Y no ha habido ningún otro momento en la historia de los OTS que las cartas de esta misma rareza estén teniendo esta característica de ser partícipes en el juego competitivo. Por lo mismo, esto va a provocar que muchos más jugadores estén interesados en este mismo set. Y esto es incluso mucho mejor porque son estos mismos jugadores que están utilizando estas estrategias los que van a estar obteniendo en primer lugar estos sobres, haciendo que tenga mucha congruencia en la misma elección de las cartas. Todavía hay muchas cartas muy buenas y pedidas que podrían estar ocupando estos lugares de las cartas de rareza Ultimate. Monstruos de links importantes como Access Code Talker o Apollousa Above the Goddess. Por muchos jugadores es esperado que haya muchas cartas que acaben sus series, como las cartas Sky Striker, que todavía falta que Sec o Engage aparezcan en rareza Ultimate, o muchísimas otras cartas que por simple relevancia en el mismo juego es cuestión de tiempo para que estén llegando a esta rareza, como Ash Blossom y Jojo's Spring. Pero las selecciones, las 3 cartas que se nos están entregando no son de ninguna forma malas. Puede que hubieran estado esperando algunas otras, puede que no estén interesados en estas, que no sean cartas que puedan utilizar en sus estrategias hogar, pero acaban siendo elecciones muy buenas, no importa qué. Este set también nos da la increíble certeza de que el hecho de que haya alguna carta que vaya a ser reimpresa aquí no implica que esta no pueda ser golpeada a través de una lista, y esta confirmación la hemos tenido en múltiples momentos del juego, pero que sea algo tan específico a través de una carta de rareza Ultimate, en este caso de Fusion Destiny, nos da la seguridad de que este set no se está considerando como uno de reimpresiones, por lo cual si una carta se nos garantiza que va a aparecer aquí en el futuro, o que incluso que es entregada y estamos a unos cuantos días de que sea entregada una lista, no implica que no pueda ser golpeada. Es muy interesante el enfoque y las reimpresiones que se están entregando a la estrategia
estrategia de Phantom Knights. Phantom Knights, con la ayuda del motor de Brave Token, es mucho de lo que hemos visto en el juego competitivo en OCG. Incluso el motor de Brave Token ya tiene 2 cartas semilimitadas debido al impacto competitivo, y el hecho de que se entreguen múltiples reimpresiones de esta temática aquí implica que se está esperando eso mismo para el juego competitivo de este formato. Estamos a unos cuantos días de la celebración del primer YCS con este mismo formato, por lo que valdrá la pena ver si acaba siendo una repetición de lo que tuvieron en OCG o si vamos a tener alguna o algunas variaciones, como ya es una costumbre para nosotros TCG. El hecho de que Baby Cerasaurus haya sido entregado en rareza super es algo muy bueno para lo que tengamos en el futuro para estos mismos sets, sea que les agrada mucho porque es una justicia, que es una carta que durante mucho tiempo se pidió que tuviera este mismo trato, o incluso que acaba siendo algo inútil, un espacio desperdiciado específicamente porque la estrategia de dinosaurios no está teniendo ninguna clase de juego competitivo. El hecho de que esta carta esté apareciendo aquí nos da la certeza de que muchas otras cartas que muchos jugadores quieren en esta misma rareza y que se han pedido durante mucho tiempo, muy seguramente la van a acabar teniendo, es solo cuestión de tiempo. Otra elección fantástica es del Quaggar Hercules, una carta muy vieja que solo fue impresa una vez, tiene casi 20 años de edad y que recientemente a través de los V-Troopers se acabó haciendo bastante importante. Es increíble que se dé la reimpresión de esta carta no solamente por el set en el cual apareció originalmente o incluso por el precio de la misma carta, sino porque nos da la certeza de que se tienen muy bien identificadas cuáles son las cartas que necesitan reimpresiones. Acaba siendo algo muy diferente si se acaban entregando o no, pero el que se tengan tan localizadas estas mismas cartas acaba siendo algo muy bueno que va a acabar mejorando mucho los productos de reimpresiones que tengamos para el futuro. Incluso por esta misma evidencia no sería raro que otras cartas como Camion Wizard o Rarefish fueran reimpresas muy pronto, ya que comparten muchas características del Quaggar Hercules, solamente que son cartas mucho más recientes y no tan costosas. Revisando y tomando toda la información que se nos entregó en su momento para el sobre de OTS, pero el número 17, tuvimos algunas coincidencias desafortunadas. Para el sobre de OTS 17 fue reimpreso Insector Dragonfly y este fue reimpreso en The Grand Creators. Para este set tuvimos exactamente lo mismo. Para The Grand Creators fue reimpresa Insector Picofalena y para este mismo set también está siendo reimpresa, incluso en la misma rareza, por lo cual nos da información de que no se tiene comunicación cuando se están conformando estos mismos sets, lo que acaba desperdiciando espacios muy valiosos. Pero al mismo tiempo tenemos la sorpresa de las cartas Tenji, que en su momento la queja fue que las cartas eran erróneas, que se debieron de haber estado buscando otros blancos, pero a través de Sword Soul Tenji fue la estrategia más potente de este mismo formato, por lo cual podría llegar a suceder que algunas de las cartas que se estén entregando en este mismo set o para los que tengamos en el futuro muy seguramente van a acabar siendo mucho más importantes de lo que muchos jugadores estamos esperando. A esta misma lógica también podemos estar agregando a las cartas de los Phantom Knights. Kagemucha Knight, Silent Boots y Break Sword también fueron reimpresas en Maximum Gold, incluso en rareza rara, por lo que no eran o no son cartas difíciles o costosas para poder conseguir. Este set de OTS tristemente no está siguiendo ninguna serie como lo hemos mencionado en el pasado. Hemos tenido la entrega de las cartas de Kaiju, las cartas Paleozoic o las cartas originales de TCG, que si bien 2 de estas son muy agradecidas porque las cartas Paleo ya han perdido mucho del poder que tuvieron en su momento y los originales de TCG han dejado mucho que desear, sí sería bastante bueno que retomaran la entrega de estas cartas, específicamente de los Kaiju, porque estos se hacen muy importantes de formato a formato. Por popularidad de las temáticas, ausencia de reimpresiones, espera de jugadores, precio de muchas cartas, cartas que se siente que ya se merecían una reimpresión, incrementos de rareza y algunas razones adicionales, tenemos muchas cartas que se pueden sentir como ausencias por completo. Algunos ejemplos de esto tenemos al Elemental Hero Air Neos, que es una fusión que se ha pedido desde hace muchísimos años y que incluso es increíble que el Quaggar Hercules haya tenido una reimpresión mucho antes que esta misma. Doom Dozer siguiendo las cartas para la estrategia de Insecto y que tristemente Insector Picofalena acabó ocupando un espacio que pudo haber sido para esta misma carta. La reimpresión de Beautiful Princess para la estrategia de agua de rango 4. Algunas selecciones que la lógica es bastante buena, pero que las cartas que reimprimen dejan mucho que desear, como para los Ghost Trick. Una reimpresión a Mary o Spectre hubiera sido fantástica y no de la trampa que nos entregaron. O para los Phantom Knights, que no solamente estas 3 cartas que se eligieron fueron reimpresas hace no mucho y son cartas bastante accesibles, sino que todavía tenemos algunas otras que son bastante costosas y que hubieran sido mucho más útiles, como Fog Raid o She Brigandine. Incluso llegando a lógicas de cartas que han sido pedidas durante mucho tiempo o que se han hecho muy necesarias en tiempos recientes. Algunas de estas acaban siendo Extra Hero Cross Crusader para cualquier fanático de la estrategia de Hero, o Didi Baphomet, que precisamente por su soporte reciente acaba siendo una carta bastante costosa y muy buscada hoy en día. Pero como ya lo habíamos dicho en videos anteriores y lo mencionado con el Quaggar Hercules, el hecho de que se estén entregando ciertas estrategias, ciertas reimpresiones, nos da la certeza de que se tienen muy bien localizadas estas cartas, por lo que no sería descabellado que dichas reimpresiones se acaben entregando en productos que vamos a tener más adelante en el año o para las próximas ediciones de lo que se acabe convirtiendo este mismo sobre. Por todo lo mencionado, aún con las cartas repetidas y las cartas que nadie va a estar buscando, este acaba siendo por mucho uno de los mejores, si no es que el mejor sobre de OTS que jamás haya sido creado, y da muy buenos augurios para lo que sea que se nos va a acabar entregando en el futuro. Para las cartas que valdría la pena conseguir o a las cuales yo le estaría poniendo mucha atención, primero para las de
rareza Ultimate, las tres tienen muy buenas aproximaciones y muy buenas lógicas. Primero tenemos a Zeus, que es el monstruo de extra deck más genérico y es el que muy seguramente va a ser utilizado a través de los años, no importa qué. A pesar de que esta carta está limitada en OCG, tenemos diferencias fundamentales como que Red Eyes Dark Dragoon sigue legal para nosotros TCG y no se ve que vaya a recibir un golpe en el futuro próximo, por lo cual muy seguramente Zeus se va a seguir utilizando, solamente que esta se utiliza de forma natural a una copia. Por la parte de Fusion Destiny es el motor de moda, por lo que va a ser la carta de rareza Ultimate más costosa del momento. No obstante, aún con lo reciente que es el Destroyer Phoenix Enforcer, el hecho de que esta carta ya tenga un golpe encima, no sería raro que esta carta pudiera incluso caer a limitada o incluso prohibida como en OCG, por lo cual podría ser una carta que podrían llegar a esperar, pero al mismo tiempo pertenece al arquetipo de Hero y estas cartas acaban siendo muy costosas precisamente por la popularidad del arquetipo. Por último tenemos a Ecclesia, que en papel acaba siendo la más débil, pero por su mismo artwork podría acabar siendo una de las más costosas. Y también está la parte de que esta se puede utilizar a una, dos o incluso a tres copias muy cómodamente. Va a depender mucho de qué es lo que vayamos a tener para el futuro. Si Nadir Servant acaba recibiendo un golpe, quizás esta se acabe utilizando a tres o incluso esta se deje de utilizar como un motor, pero acaban siendo lógicas muy diferentes pero muy buenas de por qué las tres son muy buenas elecciones. Para esta ocasión no tengo un buen consejo sobre cuál sería la carta que deberían de estar consiguiendo primero, pero ya di algunos elementos que valdría la pena que tuvieran en mente para poder decidir esto. Para las cartas de rareza super, por lo genérica y estar alcanzando una nueva máxima rareza, Contact sí debería ser la carta que deben de estar buscando primero. Esta carta va a acabar siendo bastante codiciada considerando que V-Trooper la puede jugar de forma natural y puede castigar de forma severa a muchos arquetipos. Inmediatamente después le seguiría Token Collector, aunque esta carta ya existe de rareza superior. Luego tendríamos a Babycerasaurus, que si bien no es algo tan genérico como estas dos hand traps que acabamos de mencionar, la estrategia de dinosaurio siempre está recibiendo soporte o en el futuro no sería raro que pudieran liberar ciertas piezas de la lista que pudieran apoyar. Esta acaba siendo una carta que muchos jugadores también están esperando y tiene mucho potencial, específicamente por no ser un hard once per turn. Después tenemos al Insector Picofalena, precisamente por lo genérico que es, aunque las estrategias que lo pueden utilizar no acaban siendo algo tan genérico. Luego tenemos al Quagor Hercules, que acaba siendo una carta que muchos jugadores, también de los V-Trooper, van a estar buscando, pero que esta sí les recomendaría que se hicieran al menos de una copia para poder tener su blanco de Ready Fusion. Es una carta que no conseguiría la brevedad, pero sí antes de que esta carta sea reimpresa en la Megalata de 2022. Incluso esto les da una ventana de tiempo gigantesca para que puedan estar consiguiendo esta copia y tengan una carta muy buena para poder estar cambiando o vendiendo. Luego tenemos al Kagemucha Knight, que llega a ser un extender interesante de formato a formato. Actualmente lo tenemos para los Phantom Knights, pero en su momento fue una carta de tipo tech para Gouki Nightmare. Y por último tenemos a Breaksword, que si bien tiene muchas otras reimpresiones y de rareza incluso mucho más alta, la rareza super de OTS acaba siendo una que muchos jugadores buscan mucho. Y por último, para el token entregado, ese acaba siendo valioso no importa qué, solo que características como ser utilizado en juego competitivo o ser utilizado múltiples pueden hacer que estas cartas acaben siendo un poco más valiosas. Lo tuvimos con el token de las Sky Strikers o algunas estrategias que utilizan múltiples de estos, como Mecha Phantom Beast, Generator o los Dual Avatar. Para notas y comentarios finales, este sobre de OTS es el perfecto ejemplo de cómo se tiene que estar viendo este set. A pesar de elecciones erróneas y repetición de algunas cartas, es lo único negativo que se puede decir de este sobre de OTS. Y si lo acabamos comparando a otros que tuvimos en el pasado, que muchos incluso fueron desastrosos por lo que conllevaron listas, momentos de entrega, este acaba siendo uno excelente y uno que va a tener un excelente valor. Tiene muchas cartas que ofrecen múltiples posibilidades a prácticamente cualquier tipo de jugador. Tenemos cartas para los jugadores competitivos, para los casuales, tenemos oportunidades como lo mencionado con el Quagor Hercules. Listas en el futuro próximo podrían hacer que ciertas cartas se debiliten como Fusion Destiny. Hay muchísimo que podría acabar modificando el valor de este mismo set, pero el hecho de que ya tenga valor inmediato, a corto y a largo plazo es algo que no habíamos visto en un set de OTS en mucho tiempo y es algo muy bueno. Nos da muy buenas bases y muy buenos augurios de lo que sea que se nos entregue en el sobre de OTS 19, o incluso si este acaba siendo el último de su línea, acaba cerrando con broche de oro. Y si este acabó siendo uno tan bien logrado y pensado, no tenemos motivos para creer que el siguiente no vaya a ser así. E incluso como lo mencionamos en múltiples puntos de productos de reimpresiones del final de 2021, los productos de reimpresiones han estado muy bien diseñados y este acaba siendo otro de esta misma índole, por lo cual productos de reimpresiones inmediatos como el Ghost from the Past acaban prometiendo mucho incluso a través de este mismo set. Y mientras mejores sean los productos de reimpresiones para que más jugadores se puedan estar uniendo al mismo juego sin estar castigando el valor de los productos actuales, va a acabar siendo mucho mejor para que más jugadores puedan estar participando en cualquier nivel de juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el sobre de OTS 18. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué carta hubieran quitado? ¿Qué carta hubieran agregado? ¿Y en qué rareza lo hubieran hecho? Y en general, ¿qué les parece el concepto de los sobres de OTS? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.